Saludos cordiales, amados, queridos y apreciados hermanos, hermanas, amigos, amigas, internautas de Luciana Radio TV, Radio Universal y el ministerio y programa Santa Lucía canta para Cristo y a las naciones. Y para todos aquellos que nos vean y nos escuchen en cualesquiera otras plataformas en que esta programación o este mensaje está siendo o estará siendo transmitido o retransmitido. Les saluda desde la República de Panamá su amigo y servidor de siempre, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde. A Dios le doy las gracias por esta oportunidad. Gracias por su amor, bondad y misericordia, por este privilegio de poder compartir este mensaje, esta reflexión para todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Nuestros saludos para Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, América Latina, España, Italia, Europa y hasta lo último de la tierra. Saludos y gracias para el director, nuestro hermano y amigo Ramón Díaz Bajaña, para el encargado del Ministerio Internacionales, nuestro hermano y amigo Eduardo Salvador, y para todo el equipo de este maravilloso ministerio que hace posible estas transmisiones. Antes de entrar en la reflexión, quiero invitarles a todos, exhortarles a todos ustedes a que compartan este mensaje y esta programación a sus amigos, familiares y aún a personas que ustedes no conozcan, pero que sean muy intencionales en compartir estos mensajes porque son de gran bendición. Todo lo que se transmite en este medio, particularmente Luciana Radio TV, indudablemente el ministerio Santa Lucía canta para Cristo de las Naciones, es de bendición. Por ende, lo que se va a compartir y lo que se comparte siempre, siempre hay, aunque sea, sé que hay muchos más, pero aunque sea hay una persona que necesita ver y escuchar este mensaje. El título que le hemos puesto al mensaje es Tenemos un llamado urgente. Y el fundamento bíblico de este mensaje está en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 8, el cual dice lo siguiente: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La reflexión que quiero compartirles, como lo hago en este momento, gira en torno a este pasaje que acabamos de leer, primera de Pedro 4, el 7 al 8, que le invito que lo puedan ustedes leer nuevamente por su propia cuenta. Sin embargo, es necesario que brindemos algunas palabras preliminares. Esta epístola, primera de Pedro, fue escrita por y es atribuida a el apóstol Pedro. Leer, investigar y estudiar todo acerca del apóstol Pedro es muy importante y necesario, particularmente para poder entender de la mejor manera posible qué es lo que dice la primera epístola de Pedro. Conocer a Pedro acerca de quién era antes él de conocer a Jesús, acerca del momento en que Jesús lo escogió y lo llamó para ser uno de sus discípulos, acerca de cómo fue Pedro instruido por Jesús, específicamente, y reitero, como uno de sus apóstoles, acerca de cómo fue transformado por el poder de Dios, acerca de sus fracasos y de cómo el Señor lo restauró,
acerca del ministerio que realizó y el papel preponderante que tuvo como uno de los líderes de la iglesia del primer siglo y de cómo hoy por hoy Pedro sigue siendo un referente muy importante para la iglesia cristiana en general. En el Nuevo Testamento, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos y en las epístolas, especialmente las que llevan el nombre de él, primera y segunda epístola de Pedro, podemos apercibirnos particularmente de los mensajes y las enseñanzas que Pedro transmitió a esas primeras comunidades que a él le tocó liderar, pastorear, exhortar y atender. En el caso particular de la primera epístola de Pedro, esta trata sobre el sufrir como cristianos. El mensaje central de la primera epístola de Pedro, que les invito, queridos amigos, hermanos, internautas, a que la lean integralmente, trata sobre el sufrimiento. El sufrimiento o el padecimiento que tienen los cristianos, especialmente los cristianos que son perseguidos, malentendidos o maltratados. Pero es un padecimiento no como consecuencia de una mala conducta, sino un padecimiento por actuar siempre de conformidad con la voluntad de Dios. Nos conecta y nos relaciona con el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es que todo lo que nosotros vayamos a experimentar debe descansar, debe depender del poder y de la presencia de nuestro Dios, especialmente del poder que está y que emanó en Jesucristo en el momento particular en que Él fue el Cordero de Dios, y lo sigue siendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda esa gloria que estuvo y que está en Él, ¿cómo emanó? ¿Cómo emanó de Él? Especialmente cuando fue sacrificado en la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Esta primera epístola de Pedro muestra a los cristianos, persuade a los cristianos, les habla con seguridad a los cristianos acerca de la magnitud, acerca de la grandeza de la gracia que han recibido de parte de Dios. Este tema de la gracia, cuán importante y cuán necesario es que tengamos claridad sobre esto y que vivamos en consecuencia como portadores y beneficiarios de la gracia de Dios, porque por ella somos salvos. La gracia de Dios, solo la gracia de Dios nos hace salvos mediante la fe en Jesucristo. Y especialmente a partir del día en que estos cristianos, hablando en primera de Pedro, a la comunidad de cristianos que él le habló, pero aplicable a nosotros hoy, a partir del día en que creyeron en Dios y se convirtieron en discípulos de Jesús. Lo mejor, lo mejor en la vida de todo hombre y toda mujer es cuando creen en Dios y Jesucristo queda establecido en ellos por la gracia de Dios mediante la fe en su Señor y Salvador. A los creyentes en primera de Pedro se les recuerda que salieron de las tinieblas gracias a la elección
la misericordia y el llamado que sobre ellos realizó el Señor. Todo lo que recibió Pedro cuando conoció a Jesús, más todo lo que Pedro predicó y enseñó acerca de Jesús todo el tiempo en que fue apóstol, era parte del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, o sea, la llegada y la manifestación del Salvador del mundo. Y en esto no solamente hablamos de Pedro, hablamos del resto de los apóstoles, hablamos del resto de los primeros discípulos, hablamos de todos los primeros cristianos. Todo esto fue parte del cumplimiento de las profecías mesiánicas que están en el Antiguo Testamento, que hablaban y que hablan con certeza acerca de la intervención de Dios para hacer nuevas todas las cosas en la tierra. Porque el mundo está corrompido y pervertido hace muchos siglos. Y Dios tomó una decisión de cambiar el mundo. Y tuvo como momento especial, como momento particular, el cumplimiento de las profecías. Y esto era, ni más ni menos, lo que estaba viviendo Pedro y los demás apóstoles, siendo instrumentos de la comunicación del mejor mensaje que existe, haya existido o pueda existir, que es el mensaje de la salvación. Todo lo anterior implica que se dio inicio a los últimos tiempos y que al acercarse al fin de todo, la vida de los creyentes debe estar llena de valor y perseverancia. En el Nuevo Testamento, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, claramente nos hablaron de que las cosas no iban a ser fáciles. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero podemos confiar porque el Señor venció al mundo. Todo lo que hizo Jesucristo, reiteramos, insistimos, al morir y resucitar, abrió las puertas para darle las más y mejores grandes bendiciones a aquellos que creen en Él y le obedecen. Entiéndase, el perdón de los pecados, el acceso a Dios y la seguridad de disfrutar la gloria de Dios. Es Dios con nosotros, Emmanuel, su presencia en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, eliminando de nosotros lo que no sirve, lo que no está bien. La presencia del Señor debe hacer un cambio en nuestras vidas radical y contundente. Hemos recibido la salvación y esto, insistimos, debe transformar nuestras vidas e influenciarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Hablamos de matrimonios, familia, trabajos, relaciones con otras personas y particularmente, como mencionamos al principio, el centro del mensaje de Primera de Pedro, cómo enfrentamos y manejamos el sufrimiento. Y más cuando este sufrimiento viene como consecuencia de que somos maltratados, malentendidos y de todas maneras maltratados por parte de aquellas personas que no nos entienden. Y máxime cuando detrás de esas conductas hay influencia de cosas espirituales de maldad. Entonces, en ese punto particular, el sufrimiento se entiende como algo que puede servir y debe servir para nosotros ser fortalecidos
en nuestra fe para poder tener más confianza en Dios y para poder demostrarle al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Que en nosotros se puedan manifestar ciertamente por la presencia del Espíritu Santo aquello que estuvo en Jesús, aquella gloria que estuvo en Jesús, el varón de dolores, el experimentado en quebranto, el cual por causa de eso que sufrió, vino a darle vida, salud y libertad a la humanidad. Es la presencia de Él en nosotros, que nosotros llevamos dentro de nosotros para compartirla al resto de las personas, para que se rompan cadenas, para que la fuerza del pecado termine en la vida de las personas, para que sean libres de toda cautividad. Tenemos muchas expectativas acerca de que las cosas cambien seguramente, y así lo entendemos. Fue parte del pensamiento de los primeros cristianos. Sin embargo, mientras que el fin de todo nos llegue, debemos ser y actuar como Jesús. Esta frase de ser y actuar como Jesús es vital que la entendamos. Ser y actuar como Jesús. Estos serían los aspectos más relevantes de Primera de Pedro, que reiteramos. Le invito a que lean toda esta epístola, a través de la cual seguramente Dios le va a hablar. Ahora sí, para ir terminando esta reflexión, quiero enfocarme en lo que leímos al principio en Primera de Pedro 4, del 7 al 8. En Primera de Pedro 4, 7, leemos acerca de una advertencia de que el mundo como lo conocemos, así de malo, caído, corrupto y pervertido, no será así para siempre. Este mundo caído llegará a su fin, pero eso solo será posible cuando Dios mismo intervenga. Nada y nadie puede cambiar a este mundo. Solo Dios lo puede cambiar y ese momento va a llegar. Sin embargo, una serie de hechos han de ocurrir primero. Si lo leemos a partir de los libros de escatología, escatología, la parte de la teología, la Biblia, que habla sobre el fin de los tiempos, las cosas finales. Siendo el más relevante de estos hechos, el retorno de nuestro Señor Jesucristo como Rey y Juez para hacer nuevas todas las cosas y ponerle fin al maligno, al pecado, a la muerte, la maldad, para siempre. Esto ha sido prometido por Dios y Él lo va a cumplir. Sin embargo, de los tiempos antiguos hasta el presente, este mundo ha estado mal, va de mal en peor. Y en medio de esto, la iglesia tiene que cumplir con la gran comisión y a la vez ser testigos de Cristo. Donde abunda el pecado, debe sobreabundar la gracia de Dios. Usar las armas espirituales, comenzando con el conocimiento y la predicación de la palabra y la oración, es que podemos impactar al mundo para que así, con el conocimiento de la palabra y por la intervención del Espíritu Santo, se han añadido al pueblo de Dios todos aquellos que han de ser salvos. Y en medio de todo esto, recordando lo que leímos en el pasaje, ser sobrios. Esto de ser sobrios significa que somos personas que leemos y estudiamos la Biblia siempre. Siempre. No de vez en cuando ni cuando se nos ocurre. Siempre. Y que por causa de esto somos transformados y actuamos de forma correcta. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa para cambiarnos en todos los sentidos, llevarnos a actuar de forma correcta. Insistimos y reiteramos ser transformados. Ser sobrio significa que no nos manejamos sobre la base de nuestros impulsos
caprichos, carnalidades que no debería haber, estar en nosotros y nuestros intereses creados. Significa que somos personas que somos guiados por el Espíritu Santo en todo momento, que estamos unidos a Cristo y esto provoca que tengamos buenos frutos, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza, sabiduría, discernimiento, inteligencia y muchos otros más. Se trata de tener la mente de Cristo. De esto se trata, ser sobrios. Y también tenemos la parte que dice velar en oración. Orar es hablar con Dios. Y cuando hablamos de velar en oración, esto significa que usted toma a Dios en serio y se somete a la voluntad de Dios siempre. Es la única forma de vencer y hacer las cosas bien en todos los aspectos de nuestras vidas. Orar es procurar y sintonizarnos con Dios y a la vez es la búsqueda constante de nuestra comunión con Dios, que es lo único que nos puede ayudar para todos los aspectos de nuestras vidas. Y finalmente, tenemos lo que nos dice 1 Pedro 4:8, que habla acerca de tener amor ferviente entre nosotros. Esto de amor ferviente o ferviente amor es que hagamos y procuremos el mayor bien a favor de los demás, de forma intensa, de forma extensa, de forma generosa, de forma contundente. Que no seamos mediocres a la hora de dar ese amor. Es obedecer el mandato supremo de Jesús del amor al prójimo. Es que tengamos y pongamos en práctica lo que nos dice Primera de Corintios 13, el 4 al 8 acerca del amor ágape. Les invito a que lo lean. Amor es dar y entregar todo a cambio de nada. Tal es el amor que se espera de nosotros y que se nos exige, que es aquel que cubre multitud de pecados, también dice el último versículo mencionado. Y esto de cubrir multitud de pecados no se refiere a patrocinar cosas indebidas, sino a que salgamos por amor, a que nos movamos por amor, a que actuemos por amor para ayudar a nuestros hermanos, para ayudar a nuestro prójimo, para salir a rescatarlos, especialmente cuando se trata de condiciones malas o negativas, pero inclusive también en sus necesidades, en su sufrimiento, en que seamos consuelo para ellos, porque Dios nos consuela para consolar, Dios nos ama para amar. Todo esto a pesar del mundo como se encuentra y a pesar del sufrimiento en que nos encontremos. Se trata de mostrar a Cristo siempre. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de este mensaje. Señor, transfórmanos. Que tu palabra nos transforme. Que seamos como tú quieres que seamos. Y de acuerdo a lo que hemos leído y compartido acerca de Primera de Pedro, específicamente el capítulo 4, eso sea una realidad en nuestras vidas. Te pedimos nos perdone de todo pecado, nos limpie de toda maldad, nos libere de toda opresión y nos ayudes en todos nuestros hogares, iglesias y países. Señor, ayúdanos, mientras que el fin llega, podamos ser y actuar como Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por la oportunidad. Disculpen si me extendí un poquito, pero era un mensaje ciertamente que Dios movió en mi corazón y que es muy importante que todos lo tengan presente. Hay un llamado urgente de parte de Dios para ustedes, para que a pesar de lo que sea que estamos viviendo, seamos y actuemos como Jesús. Él está con nosotros para ayudarnos y fortalecernos siempre.
Gracias, hermano Ramón, hermano Eduardo, hermanos todos, y será hasta la próxima si Dios lo permite. Muchas gracias y bendiciones.